preparar a nuestra empresa para participar en licitaciones. Me voy a permitir leer brevemente algún resumen de su biografía. Miren, Vane es nuestra gerente de gestión de proyectos y calidad, y estamos muy contentos porque su experiencia nos ha permitido tener un alcance internacional y de alto impacto en organizaciones importantes. Ella tiene más de 18 años de experiencia en las tecnologías de información. Se ha enfocado en los últimos 10 años en la gestión, desarrollo y administración de proyectos, y de verdad es que cuenta con muchas habilidades y competencias para el manejo de proyectos estratégicos de gran escala. Para darles algunos comentarios de quién es ella, bueno, ella estuvo trabajando en la Semarnat, en la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, como subdirectora de bienes informáticos, y bueno, trabajó en el desarrollo de licitaciones, control y seguimiento de proyectos, así como dictámenes técnicos, ¿no? Durante algunos años. También estuvo en el SAT como administradora de Arquitectura Tecnológica de Seguridad Nacional. En este rol, ella desarrollaba, controlaba y daba seguimientos de proyectos enfocados a soluciones tecnológicas, específicamente para el comercio exterior mexicano. Por supuesto, a partir de ahí, bueno, ya se vuelve auditora de proyectos de diferente índole. Ella no ha perdido la capacidad de ser docente, así que ella da clases en la Facultad de Ingeniería de la UNITEC cuando tiene tiempo, ¿verdad, Vane? Y bueno, la realidad es que tiene muchos elementos para aplicar en la alta dirección. Así que para nosotros es un gusto que la gerente de gestión de proyectos de BP Seguros nos acompañe. Ella está al frente de nuestra PMO. Así que, bueno, en términos de profesión, ella es ingeniera cibernética y tiene una maestría en Dirección Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos. Bienvenida, el micrófono es tuyo. Hola a todos, muchas gracias, maestra Yasmín, por esta amable introducción y presentación. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante e incluso indispensable para todas aquellas empresas que crean necesario empezar a participar en licitaciones y crecer en esto en su experiencia profesional. Vamos a llevar la sesión en dos partes. Primero vamos a desarrollar todo el tema y después vamos a dejar un espacio para posibles preguntas y dudas. Entonces les voy a pedir de favor que todos cerremos el micrófono. Yo voy a cerrar el video y si me lo permiten vamos a empezar. También indíquenme si escuchan bien mi voz, por favor, y cualquier duda la pueden ir colocando en el chat. Bien. Cuando empezamos a hablar de licitaciones y de los puntos que nuestra empresa debe de considerar para no solo participar en una licitación, sino también que podamos dar un cumplimiento completo a todos los requerimientos y detalles que un procedimiento como este requiere, pues debemos de conocer ciertos conceptos o terminología que generalmente se emplea en estos ejercicios. También debemos entender cuáles son las partes que la conforman, qué necesitamos tener como empresa y qué es lo que tenemos que juntar para poder participar en ellas. De esta manera podríamos garantizar el cumplimiento en estas etapas y no ser descartados durante el proceso. Ok, ya. Bien. Durante esta sesión abordaremos los conceptos básicos necesarios para poder interpretar una licitación, así como el conocer las distintas etapas que la conforman. Y al final, nosotros vamos a poder identificar en nuestra empresa qué es lo que nos podría hacer falta, cómo podemos organizarnos al interior para dar un buen resultado al participar, o en su defecto, qué es lo que debemos de poner atención para poder preparar a nuestra empresa y así tener una participación exitosa. Entonces hablemos de los conceptos y tipos de licitaciones. La licitación es uno de los ejercicios que tanto las instituciones como las organizaciones llegan a realizar para poder adquirir bienes o servicios. Con esto se asegura el cumplimiento mínimo requerido dentro de sus necesidades, obteniendo al final pues una mejor oferta, ya sea en precio o en valor agregado. Este es un proceso entonces que tiene ciertas reglas, que tiene ciertas condiciones, que indican todos los requerimientos o necesidades del servicio, donde por medio de una evaluación, el licitador o el requirente o el convocante o la empresa que lanza la convocatoria se va a determinar quién es la mejor persona o empresa para poder cubrir la necesidad o requerimiento establecido. Este procedimiento asegura que el bien o servicio sea entregado en total cumplimiento de lo solicitado, generando una adquisición ya sea al mejor precio, al mejor valor agregado, como lo hemos mencionado,
o bien podría ser una combinación de estos dos. Estas condiciones de evaluación que se presentan dentro de la licitación indican todos los documentos de la licitación, es decir, la evaluación se indica dentro de la licitación, menciona todas las características, la forma y qué procedimiento va a seguir durante las propuestas. También nos podemos encontrar dentro de la información publicada o entregada las restricciones o las peticiones de información obligatoria, así como los posibles documentos que debe de contener la propuesta del participante para lograr un cumplimiento total. Muchas veces saben que podemos confundir el proceso de licitación al entregar una propuesta técnica comercial. Y nosotros estamos enfocando todo nuestro esfuerzo para realizar una muy buena propuesta técnica, pero en realidad la licitación nos implica mayor documentación, nos va a pedir más información de nuestra empresa, donde podemos demostrar nuestra experiencia o el tamaño de la empresa, las características, el servicio al que se está enfocando, la capacidad de recursos y al final nos podrían pedir también la legalidad y la madurez de la empresa. Entonces, no solo es una propuesta comercial. Hablemos de los tipos de licitaciones. Los tipos de licitaciones nos indican el origen de la misma y cuándo es que un proveedor, dependiendo de su origen, nacionalidad, pueda o no participar. Los sectores de estas licitaciones se dividen en privada y pública. La licitación privada es la que llevan a cabo las empresas de la iniciativa privada. En estas se eligen los posibles participantes, es decir, que se hace una invitación a un grupo cerrado de posibles proveedores que ellos creen que por sus características del servicio puedan cubrir los requerimientos que están solicitando. Esta selección puede basarse por temas de experiencia, por temas de contratos previos con la empresa, por el tamaño de la empresa, por características del servicio de la empresa, por la liquidez de la empresa, por la experiencia en el mercado o también por los valores agregados posibles que ésta pueda aportar a los servicios que nosotros estamos solicitando. Bien, el origen de la empresa es fundamental para este tipo de licitaciones. Además, podríamos cubrir todos los posibles proveedores, es decir, yo cuando como empresa que estoy licitando lanzo esta licitación privada, a diferentes empresas, tengo que ver el origen de estas empresas para ver si pueden cubrir este servicio. Aquí un punto importante, para que tu empresa pueda participar dentro de las licitaciones privadas, es necesario que des a conocer tus servicios. La empresa licitadora debe tener conocimiento de tus servicios, ya sea por medio de plataformas particulares o catálogo de proveedores, y en su defecto bajo una búsqueda en Internet de empresas que brinden los servicios de los que se está tratando ese ejercicio de licitación. Si tú no publicas a tu empresa, si tú no la das a conocer, muy posiblemente puedas perderte de varios ejercicios de licitaciones. La licitación pública, pues vamos a comentar que en esta clasificación nos vamos a pegar al tipo de licitaciones que tiene la Administración Pública del Gobierno de México. Si hay alguien de otros países que nos esté escuchando, seguramente va a haber una legislación específica para su país, pero para efectos de esta sesión hablaremos de lo que es la licitación pública en el Gobierno de México. Bien, las licitaciones públicas son ejecutadas por el gobierno federal, estatal o municipal. Esta clasificación se da dependiendo del origen del presupuesto. Es decir, si el presupuesto sale del estado, digamos, de Querétaro, será una licitación estatal. En el caso de que el presupuesto o la convocante sea una secretaría federal, como puede ser la Semarnat, sería entonces una licitación federal. El conocer de dónde proviene la licitación nos podría ayudar a nosotros como empresa que vamos a participar a saber cómo con un poco más de exactitud el alcance del proyecto, así como orientarnos a establecer un posible techo presupuestal a ofrecer. Tengamos en cuenta que las licitaciones públicas son aquellas en las que no se tiene una restricción para las empresas, es decir, cualquier empresa que cumpla con las características que se están solicitando va a poder participar. Las licitaciones públicas pueden ser de tres tipos. Nacionales. Esta licitación solamente está permitida para empresas o personas físicas de origen mexicano y que produzca bienes o que estén compuestos por un mínimo del 50% de materiales nacionales o que trabajen directamente con socios comerciales, de quienes los producen. En el caso de ofrecer servicios, se toma en cuenta la mano de obra, los insumos y la legalidad de esta. Repitamos que estamos viendo la legislación del Gobierno de México.
Las licitaciones públicas internacionales por tratado, lo que nos indica es que aparte de que las empresas mexicanas van a poder participar, también van a poder participar empresas extranjeras, pero únicamente de las cuales México tenga un convenio de comercio exterior. Únicamente vamos a poder participar empresas mexicanas y algunas empresas que tengamos, cuando esté denominada como esta licitación internacional por tratado, empresas que tengan algún convenio de comercio exterior, nada más. Y las licitaciones internacionales abiertas, bueno, ahí sí pueden participar cualquier tipo de empresa según sea el origen, no importando si tiene o no un tratado de comercio exterior con México. Si nosotros hiciéramos un análisis ahorita de qué tipo de licitaciones gubernamentales se están llevando a cabo, podríamos decir que la licitación más común en México es la licitación pública nacional. Ahora, las licitaciones privadas. Las licitaciones privadas también podrían orientar la participación de los posibles proveedores, pero como es una empresa que esa determina sus propias reglas, como ya lo habíamos dicho, pues no hay una clasificación específica para esto, ¿no? Hablemos de quiénes pueden lanzar una licitación. En realidad, una licitación, pues la puede lanzar cualquier empresa de la iniciativa privada que desee adquirir bienes o servicios a través de este procedimiento. Estas empresas van a establecer su marco legal, es decir, las reglas a las cuales se van a pegar para realizar su proceso de licitación. Y a nivel gubernamental, en México pueden realizar licitaciones todas las instituciones y organismos, perdón, de la administración pública. Llámense secretarías, subsecretarías, órganos desconcentrados, instituciones y empresas paraestatales. Todos estos organismos tienen una relación con el Poder Ejecutivo. Entonces podemos encontrar licitaciones privadas y públicas, como ya lo hemos dicho. ¿Quiénes podemos participar en estas licitaciones? Pues todas las empresas o personas físicas que cumplamos con los requerimientos indicados en los documentos de la convocatoria. Una regla básica es que no deben de estar deshabilitados o no deben de estar presentando un proceso de inhabilitación y que no se encuentren con adeudos en Hacienda. Si nuestra empresa tiene algún adeudo con Hacienda o estamos en un proceso por mal manejo de algún proyecto o algún proceso en el que el gobierno nos haya inhabilitado o que hayamos quedado mal con algún proveedor particular, es muy posible que nos descarten. Veamos el marco legal que tenemos para las licitaciones. Vamos a dividirlas en sector gubernamental y en sector privado. Para el Gobierno de México nos vamos a referir a estos 3 puntos. Primero es el artículo 134 de la Constitución de los Estados Mexicanos. Este artículo, sin entrar mucho en detalle, lo que nos indica es que las adquisiciones, arrendamientos de todo tipo de bienes y la prestación de servicios, así como las contrataciones, deberán de realizarse a través de licitaciones públicas. Esto hace por medio de una convocatoria pública para que libremente se presenten propuestas, es decir, para que todo aquel que quiera participar pueda hacerlo. La finalidad de este artículo es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y entrega. La segunda referencia son las leyes. Está la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicio. Estas dos tienen por objeto el reglamentar la aplicación del artículo 134. Cada una tiene particularidades. No vamos a detallarlas en esta sesión. Sin embargo, quiero que sepan que el objetivo de estas leyes es hacer valer y regular que se cumpla la adquisición de bienes y servicios por medio de las licitaciones públicas y en su defecto, si no se va a ir por un marco legal de licitación, tenemos que justificar el porqué. Por último, tenemos la Ley Federal de Austeridad Republicana. Sin entrar mucho en detalle, para quien desee conocer esta ley se puede referir al artículo 8 de la misma, en donde se indica a grandes rasgos que en la adquisición de bienes, arrendamiento o contratación de servicios se debe de buscar la máxima economía, la máxima eficiencia y funcionalidad, observando siempre los principios de austeridad. Es decir, indica que los recursos económicos que disponga el gobierno para cualquier contratación debe regirse por la austeridad. Esto es importante, porque en el momento en que nosotros como empresa entregamos nuestra propuesta económica y resulta ser del mayor monto, se nos va a asignar en la evaluación un puntaje menor
y sería un punto en contra para poder ganar la licitación, por lo que se deberá de calificar con mayor puntuación o valor dentro de la evaluación a las propuestas que ofrezcan un mejor costo en el servicio solicitado. Si bien esta práctica no es exclusiva del gobierno, evidentemente es mandatorio para el gobierno, pero las empresas privadas también hacen uso de esta modalidad, es decir, que podrían indicar dentro de su procedimiento de evaluación que se le va a dar mayor oportunidad a la propuesta que tenga menor valor económico. Ahora veamos el marco legal del sector privado. En el caso de la iniciativa privada, las reglas son un poco más sencillas, ya que en sí no existe un reglamento o un orden mandatorio que les indique cómo deben de ejecutar este ejercicio. Sin embargo, como mencioné hace un momento, se ha adoptado parte de las reglas o marcos legales que lleva una licitación gubernamental como una guía para la obtención de mejores propuestas técnicas y económicas. Como el sector privado desarrolla sus propias reglas, evidentemente el proceso que ellos decidan ejecutar pues estará alineado o apegado a cumplir todos los objetivos empresariales, el plan estratégico de la empresa o la visión del negocio. Si la empresa ya cuenta con un procedimiento de evaluación para la selección de candidatos, así como lineamientos de contratación, estos podrían ser parte de las reglas de la licitación. Pero no se apuren, no es necesario que nosotros conozcamos todos los procedimientos de la iniciativa privada, simplemente tenemos que ver las reglas que están poniendo dentro de la convocatoria. Siempre se tienen que publicar ahí. Y hablando de cómo se publica una licitación, veamos las plataformas del sector privado y del sector gubernamental principales. En el sector privado, dependiendo del tipo de empresa o del tamaño, podrían tener ellos una plataforma para publicar y llevar a cabo los procedimientos. En su defecto, la publicación o notificación se haría vía correo electrónico o por medio de su página web. Es decir, el sector privado indica, selecciona y decide dónde publicar su licitación o sus ejercicios. En cambio, en el sector gubernamental sí tenemos que ver que está regulado. Todo lo que es el gobierno federal tiene que utilizar la plataforma de Compranet. Esta plataforma es el sistema electrónico por el cual se realizan todas las ventas al gobierno. Está operado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas y brinda a todos los participantes toda la información necesaria para llevar a cabo los procedimientos. Si ustedes entran a la plataforma de Compranet, podrán realizar las búsquedas de los procesos activos o vigentes, cancelados y cerrados. Y ahí podrán también obtener toda la información de cómo se llevó a cabo ese proceso de licitación. La información que aquí se publica sirve para conocer los requerimientos que se tienen, incluyendo todos los documentos, los formatos de la empresa que tiene que llenar, así como los permisos, licencias, documentación fiscal, entre otros, ¿no? Todas las empresas o personas físicas que deseen participar dentro de una licitación pública a nivel federal deberán de hacerlo a través de Compranet. Si tu interés es participar en estas licitaciones, es necesario que conozcas las plataformas gubernamentales, pues suele ser, la verdad, el manejo de ellas puede ser un poco complejo y en su mayoría van a pedirte un registro previo para poder utilizarla. Dentro del gobierno existen pues órganos o entidades gubernamentales que no precisamente son las federales, como ya vimos. Y estos procedimientos, cada uno de ellos tendría una plataforma electrónica independiente. Entonces, tendríamos que ver si nuestro interés es participar dentro de licitaciones que estos posibles órganos desconcentrados manejen, buscar la plataforma en la que ellos publican y también generar nuestro registro. Bien. Ya hemos pasado la parte conceptual de la presentación, así que ahora que ya tenemos todo el contexto de qué es una licitación, cuál es su clasificación, cuál es el marco legal, de qué origen podrían solicitar las empresas y de qué origen tiene la licitación, podemos también ver ahora de qué se compone una licitación para entender el cumplimiento que debe de tener mi empresa y prepararme para participar con éxito. Para efectos de esta sesión, vamos a enfocarnos en la estructura general de una licitación, ya sea ejecutada por la iniciativa privada o por el gobierno. Y es precisamente aquí donde debemos de poner especial atención para conocer qué debe de cumplir mi empresa para participar en las licitaciones y saber si contamos con la madurez empresarial suficiente para poder licitar. O en su defecto,
vamos a conocer nuestras limitaciones actuales y de esta manera podríamos generar un plan de acción que nos permita prepararnos para poder participar con éxito. La primera parte de la licitación, bueno, las etapas de la licitación son convocatoria, junta de aclaraciones o sesión de preguntas y respuestas, recepción de propuestas, la evaluación y al final el fallo. Dentro de la convocatoria vamos a encontrar lo que son las bases de la licitación. Nos vamos a encontrar con todos los requerimientos técnicos, legales y administrativos. Todas las empresas privadas como gubernamentales lanzan una convocatoria con todos los datos de la licitación. Esta primera etapa es la que le da origen a todo el proceso. En sí, es la publicación de las bases donde se va a indicar el objetivo, el tiempo, los términos y condiciones, así como los formatos y los posibles entregables que nos vayan a requerir. Podremos encontrar también documentos anexos, pues que pueden ser información complementaria del servicio o formatos adicionales que nosotros como empresa participante tendremos que revisar, contemplar para la resolución de la propuesta y regresar, ¿no? Como evidencias. Como mencionamos, la convocatoria tendrá una información técnica, legal y administrativa. Hablemos de los requerimientos técnicos. Los requerimientos técnicos en sí es la descripción que nos van a dar de todo el proyecto. Son los requerimientos más importantes del proyecto. Aquí se encuentra la necesidad de objeto del proyecto, es decir, que en pocas palabras nos va a describir el producto, el servicio, el mercado, la capacidad de la experiencia solicitada, las obligaciones que va a tener el proveedor para poder cubrir este servicio y se podrían solicitar posibles cartas o formatos a entregar o certificaciones dependiendo de lo técnico que sea el proyecto. También dentro de esta parte se va a describir cómo se va a evaluar técnicamente la propuesta. Los puntos que debemos de considerar para dar cumplimiento a la misma dentro del nivel técnico están publicados dentro de esta parte de la convocatoria. Hablemos de los documentos legales o los requerimientos legales. Son todos los documentos oficiales que acreditan la identidad de nuestra empresa, así como el manejo de nuestras obligaciones tributarias. Dentro de estos documentos podrían solicitarnos información de solidez económica, de la nómina de la empresa, y podrían también solicitar evidencias contractuales para acreditar nuestra experiencia como empresa, dentro, pues, evidentemente, de proyectos similares al objeto de esa licitación. Los requerimientos administrativos es la forma en que se realiza de alta al proveedor. Se entrega la notificación de las garantías a las que debe de aplicar y son cartas como de aceptación y conocimiento de las penalizaciones o sanciones que están estipuladas dentro de la licitación. También nos indica cómo se va a realizar la contratación, los datos de facturación, las vigencias del servicio y los tiempos de la contraprestación, entre muchos otros. Es decir, los requerimientos administrativos te dicen cómo te van a contratar, cómo te van a pagar y qué debes de tener en cuenta durante la ejecución del servicio. Y por último, los requerimientos económicos. Perdón. Los requerimientos económicos nos va a indicar cómo debemos de presentar nuestra propuesta técnica. ¿Cómo vamos a presentar nuestra propuesta económica? Es decir, si el licitante nos dice que tenemos que llenar un formato establecido, nosotros tenemos que vaciar esta información económica dentro de ese formato. Nos van a indicar las condiciones financieras y la vigencia de la propuesta económica. Aquí tendríamos que ver el tipo de cambio, si es que se requiere estipular, y sobre todo ver que los costos que nosotros vamos a poner dentro de esta propuesta económica cubran las posibles variaciones monetarias. Dentro de la convocatoria vamos a encontrar el calendario. Este es el que nos va a indicar las fechas que se tienen estipuladas para cada uno de los pasos de la licitación. Es muy importante que tengas presente las fechas y plazos máximos para el seguimiento de la licitación y poder contestar a tiempo. Las entidades privadas manejan un tiempo acorde a su distribución interna, es decir, la iniciativa privada te va a decir cuánto tiempo puede durar esta revisión, toda la etapa de la licitación, y posiblemente pueda volver a modificar esos tiempos de revisión interna. Sin embargo,
en el gobierno de México, los tiempos oficiales para llevar a cabo estos procedimientos son estos. Podríamos ver que en esta tabla se indica que la licitación pública nacional tiene 50 días para poder efectuarse. Estos 50 días se contemplan a partir de la publicación de la convocatoria y hasta en la dictaminación del fallo. Solamente tiene 50 días naturales para poder realizar todo el proceso de la licitación. En ambos casos, el calendario se va a abarcar dentro de la convocatoria. Vean, la junta de aclaraciones, que es el siguiente paso. Ya tenemos toda la convocatoria, ya tenemos todos los documentos que tenemos que revisar y ahora se abre una etapa de junta de aclaraciones o sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión es donde todas las posibles dudas derivadas de la convocatoria se van a poder resolver. Se hace con la finalidad de aclarar los requerimientos y así poder elaborar tanto las propuestas como recibir una mejor oferta de calidad. Nosotros como empresa debemos de conocer y entender muy bien todos los requerimientos como ya hemos mencionado. Tenemos que entender los requerimientos legales, administrativos, cómo es el procedimiento de evaluación, cuál es la plataforma en la que se va a realizar este proceso de evaluación y al final, qué forma o qué dictamina el fallo. Si nosotros tenemos alguna duda de cualquiera de esta información publicada en la convocatoria, es importante que la mencionemos. No nada más nos vayamos por preguntas técnicas. Muchas veces preguntamos nada más del servicio a nivel técnico y dejamos a un lado posibles dudas legales o administrativas y al final no sabemos cómo contestar o las omitimos y eso es un punto de descarte para nosotros. Recordemos que no hay pregunta que sobre. Si tienes dudas del formato o los documentos, pregúntalo. Vamos con la recepción de propuestas. Hay 3 posibles formas de entregar las propuestas y en todos los casos la convocatoria lo va a indicar, así como también se va a expresar dentro del calendario, que en qué tiempo se tiene que recibir como máximo las propuestas. Este punto es importante porque muchas veces confundimos la fecha que está puesta en el calendario como recepción de propuestas, como es el momento en que se inicia para recibir propuestas dentro de plataformas y en realidad podría ser el momento y hora en el que se cierra la recepción de propuestas. Entonces, si tenemos duda en esa interpretación, hay que preguntarla. Bien, presenciales. Aunque es una modalidad que ya ha empezado a ser menos común, los participantes realizan la entrega de sus propuestas de manera física. Esta modalidad antes era la única permitida y la verdad es que era muy cansada. Llegábamos a tener, no sé, pues unos procesos de 4 a 10 horas en la entrega de propuestas presenciales. ¿Por qué? Porque llegaban todos los participantes y cada uno tenía que firmar como testigo las hojas de las propuestas de los demás participantes para evitar así alguna posible corrupción en la documentación. Entonces, era realmente un proceso muy doloroso. Aunque actualmente ahorita se está migrando a lo que es la entrega de las propuestas de manera electrónica. En este caso, todo el proceso se va a llevar mediante plataformas digitales establecidas o por medio del correo electrónico en el caso de posibles empresas privadas, ¿no? Que no cuenten con una plataforma. Y existe también la modalidad de recepción de propuestas mixtas. Es decir, esta es menos común, pero también se utiliza. Podrían pedirnos que todas las propuestas, toda la documentación de las propuestas se entregue por medio de la plataforma o por el correo y aún así solicitarnos una sesión presencial para poder realizar la firma de los participantes y cerrar como la convocatoria con estas personas nada más. Todas las modalidades actualmente son permitidas, tanto privada como en gobierno. Lo que sí es que en la convocatoria te van a decir qué modalidad es la que aplica para esa licitación. Vayamos a la evaluación. Dentro de la evaluación, pues hemos visto que primero nos van a pedir documentos legales, técnicos, administrativos y económicos. Entonces, la evaluación debería de incluir todas estas documentaciones o tipos de documentos para poder ejercer al final una dictaminación. Entonces, ¿qué hacemos en una evaluación? El ejemplo de un procedimiento de evaluación podría ser el siguiente. Primero, se hace la revisión de toda la recepción de entrega documental, legal, técnica, administrativa y económica, como hemos dicho. Después, vamos a evaluar
la documentación legal y administrativa. Si nosotros pasamos, es decir, entregamos toda esta documentación legal y administrativa, pues nos van a poner palomita y nos va a dar el derecho a pasar a la evaluación técnica. En la evaluación técnica, pues nos van a evaluar todo lo que es nuestra propuesta, todo nuestro desarrollo para la entrega del producto, bien o servicio. Si pasamos de evaluación técnica, entonces nos daría la evaluación económica. Y en la evaluación económica, evidentemente, nos van a calificar pues el costo que estamos dando, ¿no? Tal cual. Este es un procedimiento de evaluación, generalmente lo utiliza el gobierno. Es decir, que si nosotros estamos en una licitación gubernamental y no entregamos correctamente la documentación legal, ni siquiera vamos a pasar o vamos a ser acreedores para que nos puedan evaluar técnicamente y mucho menos económicamente. En una iniciativa privada o en una empresa privada, este procedimiento de evaluación podría ser diferente. Sí nos van a evaluar legalmente, pero a lo mejor no es un condicionante para podernos evaluar técnicamente, o a lo mejor lo económico no es tan ponderante. Este procedimiento de evaluación lo tienen que publicar también en la convocatoria. Bien, hablemos de lo que es el fallo. Ya una vez que tenemos todo el procedimiento, ya nos evaluaron, ya vieron quién era la mejor empresa, entonces tanto el gobierno como la iniciativa privada tiene que publicar el fallo. Es la publicación de resultados. En la iniciativa privada, ellos nada más podrían decirnos quién ganó y podrían mandarnos un documento o un correo en el que nos digan, pues gracias por participar, pero nos fuimos por otra opción. Sin embargo, en el gobierno sí se tiene que publicar todos los resultados. Tienen que decir que hubo tantos participantes y de esos participantes se descartaron cierta cantidad y por qué razón se descartó y por qué ganó el que ganó. Entonces, se tiene que hacer todo un análisis porque evidentemente una licitación gubernamental tiene que ir regida por la transparencia. Y en la iniciativa privada, pues ellos determinan. Incluso todos los tiempos del calendario, como ya mencionamos anteriormente, podrían ellos volver a reajustar esos tiempos. No están obligados a mantener un proceso regido por nada. O sea, no, vaya, si ellos tienen un calendario de 20 días, al final podría extenderse a 30, 60, 90 días. Ellos nos tendrían que notificar. Y en el gobierno no, en el gobierno tienes que pasar por todas estas etapas y por estos tiempos. A gran escala, estas son las etapas de una licitación y los procedimientos o partes que la componen cada una de ellas. Perdón. Ya que conocemos ahora el detalle de las licitaciones, ahora como empresa tendríamos que ver cómo podemos determinar si nosotros estamos preparados o no para participar en estos ejercicios. Consideremos si nuestra empresa está preparada para ganar el concurso, si se cuenta realmente con la capacidad técnica y económica para cumplir con el servicio y después de esta valoración, ver si podemos contemplar una buena oferta económica. Es decir, que seamos competitivos y que nos permita continuar en la selección del proveedor, ¿no? Si una empresa dice, esto es importante, si una empresa dice cumplir con los requerimientos y llega a ser adjudicada y al momento de brindar el servicio no puede cubrirlo, a nivel gubernamental queda inhabilitada. Es decir, ya no vas a poder participar por cierto tiempo en procesos de licitación gubernamental. Y en la empresa privada, pues podría descartarte definitivamente para futuros proyectos con ellos. Aparte de que también tenemos que ver las penalizaciones y sanciones que están estipuladas en todos los requerimientos administrativos de la convocatoria y pues tendríamos que pagar básicamente por no haber podido proveer el servicio. Ahora, como empresa, ¿qué debo de hacer como empresa ya que conozco todas estas partes de lo que compone una licitación y toda la información documental que debo de cumplir? Primero, tengo que definir mi nicho o mi sector. Es decir, debo de estar seguro a qué tipos de proyectos voy a aplicar. Estos proyectos deben de corresponder a los servicios que yo como empresa ofrezco, porque dentro de estos servicios es donde yo voy a poder demostrar la mayor documentación que valide mi experiencia. Recordemos que muchas veces la parte de evaluación dentro de la licitación es presentar evidencia documental de proyectos ejecutados. Y en este proceso podemos obtener una mejor calificación si realmente nos especializamos.
Por lo que si nuestra empresa no se ha especializado y tenemos diferentes contratos con diferentes servicios, aunque sean muchos, y no tenemos lo suficiente para poder demostrar al menos 3 años dentro de un servicio o 3 contratos con el mismo servicio a demostrar. Es decir, que en ese momento, si nosotros hacemos este análisis y vemos que tenemos muchos contratos de distintos tipos, tendríamos que empezar a especializarnos y definir hacia dónde vamos a continuar para poder generar la suficiente experiencia. 2. Profesionalizar a mi empresa dentro de mi sector o el nicho que ya sé que voy a brindar. No basta con generar experiencia y tener contratos. Deberíamos de especializar a nuestra empresa en el rubro de la tecnología que nosotros manejamos. Vamos a tener que demostrar nuestras certificaciones a nivel empresa. Tendríamos que robustecerla, incluirla en comités, en organizaciones de tecnología y tener una buena imagen y presencia en redes sociales. Es decir, que yo me vea, no nada más brinde un buen servicio, sino que también me vea profesional, que también vean que soy una empresa certificada, que nos demos a conocer tanto en los sectores privados como en los de gobierno y evidentemente hay que profesionalizar nuestro portafolio de servicios. Certificar mis servicios. Esto significa que tenemos que alinear a mi empresa o a la empresa a las mejores prácticas internacionales. Tenemos que generar todo lo que nos pueda distinguir de la competencia, porque esto nos va a permitir ofrecer un valor agregado adicional y este podría ser el punto de ponderación para poder ganar un contrato. Seleccionar a mi equipo de trabajo. Bueno, todos los recursos son la cara de la empresa, ¿no? Es decir, debo de buscar que los recursos que tenga mi empresa y el equipo que trabaje las líneas al menos gerenciales de la empresa, pues tengan la suficiente experiencia y conocimiento de cada una de sus áreas. Debemos de asegurar que tengan una continua preparación y en cuanto al equipo técnico a presentar dentro de los proyectos, debemos hacer una diferencia entre competencias en sus certificaciones. Es decir, hay que profesionalizar también al equipo de trabajo. Hay que generar combinaciones de certificaciones que indiquen la calidad y el conocimiento de los recursos seleccionados para poder cubrir a mi servicio. Muchas veces los contratos se ganan por el recurso humano que estamos poniendo dentro de la licitación, dentro de nuestra propuesta. Tenemos que ordenar los documentos empresariales. Ya vimos toda la serie de documentos legales que nos pueden llegar a solicitar y posibles evidencias contractuales. Por lo tanto, debemos de tener un orden documental en la empresa. Debo de tener al corriente y vigente todos los documentos legales, el acta constitutiva, los representantes legales, las sesiones de comité que hemos llevado, mis registros ante Hacienda, mi firma electrónica, es decir, todo el que de forma legal constituya la empresa lo debo de tener vigente y actualizado. Establecer un procedimiento de control documental. Aquí podemos diseñar, pues como el nombre le dice, un procedimiento acorde a la madurez de la empresa que nos permite establecer y llevar un orden, así como una clasificación de todos los esfuerzos y contratos o proyectos ejecutados por mi empresa. Tengo que clasificar los documentos, tengo que generar tableros de avance, tengo que establecer nomenclaturas y unificar los estados de mis proyectos. Es decir, si yo tengo 10 proyectos ahorita funcionando y no gestiono esta información, no tengo este orden de control documental, no voy a poder captar evidencias que me permitan presentar dentro de la licitación y mucho menos establecer un proceso de madurez. Establecer formatos. Hay que unificar la imagen y los formatos de todos los documentos. Se debe de alinear la información que debe de tener cada contrato, es decir, un contrato, una orden de compra o un catálogo de servicios. Tenemos que tener destinados los responsables de proyectos y la información completa del equipo de trabajo. Si no es posible homologar formatos porque nuestros proyectos son muy diferentes, debemos indicar al menos los campos mínimos necesarios que todos los documentos deben de tener. Ejemplo, la fecha, el rubro, el servicio, la vigencia, el responsable y el cliente y sobre todo el concepto u objeto del proyecto. Alinear nuestra evidencia contractual. Puede ser que nuestra empresa pues tenga muchos proyectos y al momento de revisar estos documentos ahora que empiezan a hacer estos ejercicios, podrían darse cuenta que no tenemos una descripción correcta dentro del documento, dentro del contrato o del convenio de colaboración.
Simplemente no vamos a poder clasificarlos correctamente. Alinear nuestra documentación contractual, es decir, poner en el concepto del contrato, en los documentos que establezcan esta relación laboral o el servicio deben de estar homologados. Voy a dar un ejemplo. Si nuestra empresa ofrece un servicio de capacitación de ITIL y nuestro documento oficial en del contrato solamente indica capacitación, cuando queramos presentar esta evidencia para concursar en una licitación donde nos piden experiencia de ciertos años o cantidad de contratos dando capacitación de ITIL, nuestro documento no va a ser aceptado. ¿Por qué? Pues porque simplemente no podemos comprobar que la capacitación indicada en ese documento sea referente al servicio que me solicitan. Es decir, sí capacité, pero a mí me están pidiendo evidencia de capacitación de ITIL y todos mis contratos y documentos nada más dicen capacitación. No voy a poder ser evaluado correctamente. De preferencia, deberíamos de tener una oficina de proyectos. Si no podemos tener una oficina de proyectos, tendríamos al menos que tener recursos destinados que nos apoyen en el control y seguimiento, tanto administrativo como técnico de los mismos. Es decir, organizar los recursos, los contratos, generar los estados de los proyectos, generar evidencia del trabajo, llevar el portafolio de servicios, administrar los proyectos y todo el historial de control y seguimiento de los mismos. Tenemos que crear grupos de trabajo. Generar grupos de trabajo que puedan atender las actividades de la empresa y de sus servicios. Estos grupos van a ejecutar actividades de distintas tareas como legales o administrativas. Son grupos que deben de tener el contexto y la experiencia para poder atender el proyecto y desarrollar las propuestas técnicas. Debemos de tener también personal destinado para la atención financiera o los costos operativos del proyecto. Y también hay que designar un equipo de trabajo o personas que nos ayuden a la investigación de las plataformas tecnológicas de todas las licitaciones. Por último, debo de generar buenas referencias profesionales. Todos mis trabajos deben de concluir con un cierre y ese cierre debe tener una carta en la cual me indica que mi servicio fue realizado con éxito y a satisfacción del cliente. Y evidentemente tenemos que generar nuevos contactos, referencias profesionales de todo nuestro trabajo. Si nosotros como empresa empezamos a definir todos estos puntos, organizamos nuestro negocio, lo alineamos, vamos a poder tener la suficiente capacidad para poder participar con éxito en una licitación. Cuando yo hablo de éxito en la licitación, no significa que vamos a ganar la licitación. Significa que no vamos a ser descartados durante todo ese procedimiento. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es un concurso. Si alguien también cumple con todas estas etapas, cumple con toda la entrega correcta de la documentación, de todas las peticiones que me piden en la licitación, y al final tiene un menor costo y un mayor valor agregado, pues podría ser que yo no quede. Pero al menos ya tengo como toda la línea para poder garantizar esta participación exitosa dentro del proceso de la licitación. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Por último, ya para cerrar, estos son algunos tips para contestar una propuesta. Primero tenemos que tener la documentación legal actualizada. Contar con evidencias de la experiencia de la empresa. Cuando recibamos la documentación de la licitación, debemos de entender muy bien la convocatoria. Hay que leer todo. Si quieren, divídanlo por sus grupos de trabajo, pero hay que leer todo y tener pues todas las posibles dudas ya identificadas. Tenemos que identificar a los expertos del tema. Si la licitación es de capacitación de ITIL, entonces traigo a mi personal profesional de ITIL y pongo a ver qué tipo de información requiere la capacitación y entonces esa persona experta en ese tema me va a ayudar a elaborar mi propuesta. Debo de tener personal dedicado en el estudio de la plataforma. Muchas veces destinamos todo nuestro tiempo para elaborar toda la documentación legal, administrativa, técnica, económica que requiere la licitación y no nos damos el tiempo para investigar la plataforma. Y al final, cuando queremos subir los documentos, pues nos encontramos con prerequisitos que no podemos cumplir ya por el tiempo. Algo que podríamos hacer es siempre tratar de subir la información un día antes de la fecha límite para poder subsanar estos posibles problemas. Debemos de conocer el marco legal. Si yo estoy en una licitación pública, debo de conocer qué es lo que me estoy apegando, qué marco legal tengo y qué es lo que puedo o no cumplir y sobre todo
qué tipo de sanciones podría tener mi empresa en un momento de una inhabilitación. Y el marco legal, pues de la iniciativa privada, lo estipula directamente la convocatoria. Hay que identificar el objeto general de la licitación y su alcance. Tenemos que estar súper claros de qué es lo que nos están pidiendo. Identificar los requisitos para preparar los requerimientos técnicos y económicos. Muchas veces vemos nada más la documentación legal y decimos, con esto cumplo y preparo yo mi propuesta técnica a mi entender. Y no me doy cuenta que durante estos documentos de la convocatoria, de donde me están expresando qué tipo de información requiero, me están pidiendo también que entregue cierta evidencia o que entregue ciertos puntos, no sé, cronogramas o metodología o equipo de trabajo con sus credenciales. Y yo no me fijé y entonces no lo entrego. Y eso significa que me pueden descartar de esa licitación. Tengo que integrar todas las dudas para la junta de aclaraciones. Todas las dudas que tengamos. Entonces, primero, revisar muy bien los documentos, entenderlos, generar un listado de preguntas, entregar esas preguntas, no importa de qué tema, no importa si pueden sonar repetitivas. Realmente es importante que nosotros estemos súper claros de qué es lo que nos están solicitando. Ojo en las preguntas, cuando se hace la sesión de junta de aclaraciones o sesión de preguntas y respuestas, nosotros vamos a entregar todas las dudas, al igual que los demás participantes. La empresa tiene la obligación de respondernos todo. Nosotros tenemos la obligación de leer todas las respuestas, porque en estas respuestas se pueden encontrar cambios dentro de las bases publicadas, modificaciones que nosotros tendríamos que considerar para desarrollar nuestra propuesta final. Identificar los requisitos legales y administrativos, identificar nuestras sanciones y utilizar los formatos establecidos. Si ellos me dan un formato establecido de una propuesta económica y yo lo entrego en otro formato, me van a descartar. Bien, hasta aquí llegamos con el tema. Esto, pues en realidad es tocar a alto nivel lo que son las licitaciones, pero queríamos como dar toda una idea de qué es lo que compone una licitación para que nosotros ya empecemos a analizar al interior qué es lo que nos hace falta o por qué a lo mejor durante este procedimiento no hemos llegado con éxito al final de la misma. Entonces, abrimos micrófonos por si alguien tiene alguna duda o un comentario. Muchas gracias, Vane. Creo que ha quedado muy claro y de verdad les quiero decir que gracias al seguimiento de Vane, pues hemos evitado ser descartados por alguna falta o ausencia de documentación. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante, Vane, de Antíoco Ramírez, en Zacatecas. Mira, dice él, por el nivel de especialización de algunos proyectos, nos organizamos varias empresas como en una especie de clúster para que cada una desarrolle personal en cierto nicho. Entre paréntesis pone costo de capacitación, certificación, herramientas, etcétera. Hemos participado en licitaciones privadas y en ocasiones nos han descartado por el modelo de subcontratación. Esto pasa también en otros lugares, sería como su primera pregunta, y él comenta, el modelo es similar al que usa la industria de la construcción que subcontrata a varios proveedores. ¿Qué comentarios tienes al respecto, Vane? Ok, en la convocatoria te van a indicar qué contrataciones o subcontrataciones son válidas. Es decir, si en la iniciativa privada te pueden decir, yo necesito que seas la cara única y no me importa si subcontratas servicios o no, nada más necesito un responsable. Y entonces podemos sí hacer como esta integración y sumar esfuerzos de diferentes empresas, pero una va a ser el frente. Aquí es importante que veamos que la empresa que va de frente dentro de este consorcio que se está formando o clúster, que esta empresa, esta firma que vaya de frente cumpla con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos. Cuando te permiten subcontratar, tú pasas la evidencia documental de estos servicios de esa empresa, pero tienes que hacerlos como socios de tu negocio. Es decir, también vas a tener que presentar esa documentación. Debe de estar estipulado en las reglas de la convocatoria. Si ahí tenemos duda de cómo van a evaluar o interpretar ellos esta presentación de propuesta, tendríamos que indicarlo, porque cuando tú haces una subcontratación, la experiencia de la empresa a la que estás subcontratando se suma a la experiencia del frente, de la empresa que va de frente, pero muchas veces te podrían decir que no. Entonces hay que generar esa como pregunta dentro de la convocatoria. Cuando te permiten subcontratar, pues va como todo válido. Y
Sí, el procedimiento de licitación es, como dije, son etapas generales. Cualquier tipo de contratación de obras, de servicio, de bien, de mano de obra, podría llevar estas mismas etapas. De hecho, el origen de la licitación o de las reglas para la licitación salen precisamente del sector de la construcción. Entonces, cuando empiezan a hacer como esta parte de proyectos de construcción, ven que se tiene que regular y evidentemente se inicia como todo este procedimiento de licitación. A partir de 1996, en México es como obligatoria la licitación pública y conforme el paso del tiempo se han ido como afinando todos estos procedimientos, de tal grado que entonces la iniciativa privada también copia como esta parte porque quiere como que este procedimiento llevarlo también a su empresa y hacer como un proceso pues más transparente o completo. No sé si contesté así bien a la pregunta. A ver, ya Antíoco nos dirá, y si no, pues bueno, estamos a sus órdenes. Sí, dice que sí, que muchas gracias, claro. Y pues te agradece también la información, Judith, y cada uno de ustedes, no sé si alguien más tenga una pregunta. Yo creo que la información que nos ha dado Vane ha sido muy clara en respecto a cómo participar. Para nosotros es importante, muchas veces quieren asociarse con nosotros para hacer alguna, ¿verdad, Vane? Alguna alianza para un proyecto. Sin embargo, sí tenemos que estar muy bien registrados ante lo que la empresa necesita, ¿no? Vane, como un consorcio, una sociedad, haya documentación que avale. Y definitivamente a veces, pues queríamos aclarar en un webinar de este tipo esta información para que realmente se vea con claridad el manejo de la información, de las alianzas, ¿no? Y mira, aquí Raúl Carballo también te pregunta de cómo podemos enterarnos de licitaciones para poder participar. Lo mencionaste, pero si entras un poquito más a detalle, Vani, ¿cómo Sí, podemos enterarnos? claro. Mm, Nosotros si queremos participar en licitaciones públicas federales, tendríamos que generar un registro en la plataforma de Compranet. Entonces entramos a la plataforma de Compranet, generamos un registro y ahí nos van a decir, pues nos van a solicitar más bien información de la empresa y hacia qué servicios. Ya que estemos inscritos, cada vez que se lance una convocatoria pública, tendría que llegarnos una notificación si es que el objeto de esa publicación o de esa licitación tiene referencia con los servicios que nosotros estemos dando de alta dentro de la plataforma. Otra forma es, pues como vamos a dividir a nuestro personal, nuestro equipo, vamos a tener equipo destinado para lo que es la investigación de plataformas, ellos podrían estar revisando las publicaciones finales dentro de las plataformas como Compranet. En el caso de los órganos desconcentrados y todas las demás dependencias gubernamentales, generalmente cada una de ellas tiene como su plataforma. Ahí tendríamos que investigar si nos podemos dar de alta para notificaciones o bien dar a conocer nuestros servicios. Tanto en iniciativa privada como en gobierno, nosotros tenemos que dar a conocer nuestros servicios. Recuerden que la licitación no es el único procedimiento para contratar. Existe la adjudicación directa y existe también la invitación a cuando menos 3 personas. Estas dos no se publican. Sí se dan un seguimiento dentro de la plataforma de Compranet, pero la solicitud de participantes lo hacen de manera interna. Entonces, para que nosotros podamos participar, ellos deben de conocer nuestro servicio. Y pues sería como esa parte. En la iniciativa privada es buscar a las personas, dar a conocer a nuestra empresa, porque realmente no hay una plataforma que regule a nivel privado esta información. Gracias, Vane, espero que le hayamos contestado a Raúl. La verdad es que BP Gurus pues busca, ¿no? En los sitios web muchas veces, ¿verdad, Vane? Hacemos esa búsqueda para poder participar y acompañar y bueno, tenemos bastantes invitaciones. En el caso de Marlene nos pregunta que si tuvimos un fallo en alguna licitación, ¿en cuánto tiempo se restablece tu historial? Me refiero a fallo no de adjudicación, sino yo creo que de falla. ¿Se toman, en cuánto tiempo se restablece tu historial y si se toman en cuenta tu historial? O sea, la pregunta está en torno a Ajá, sí, esta ok. cuestión de reputacional. En la iniciativa privada depende del criterio de la empresa. Como dije, no hay ninguna regla que ellos establezcan como tal. Simplemente optan como los pasos de una licitación para poder llevar sus procedimientos. En cambio, en gobierno sí está estipulado por años, dependiendo de la gravedad o falta del fallo que tuviste dentro de la licitación. No tengo el calendario o no tengo los datos exactos, pero sí depende de qué tipo de falla tuviste, el proceso de inhabilitación y el tiempo te lo dictaminan. Ahora,
Si tú estás en un procedimiento de inhabilitación, es decir, de una investigación por un posible fallo, también vas a estar boletinado dentro de Compranet. Entonces, no van a poder tomar en cuenta tu propuesta. Tú vas a poder participar, pero ellos, por un procedimiento interno de evaluación de candidatos, van a ver que estás como pues, publicado como posible proveedor para inhabilitar y no van a poder contemplar tu propuesta. Esperemos haberle contado a Marlene. Y pues agradecerles a todos su presencia. Si no tienen más preguntas, no sé si tengas tu correo al final de la presentación. Hay una Sí, pregunta perdón. más de Antioco. Mira, dice, Marlene te da las gracias. Dice aquí Antioco que es válido solicitar una revisión del fallo. Nos ha Sí. pasado que hemos perdido proyectos por malas prácticas. ¿Qué le comentas al respecto, Antioco, Vane? En la iniciativa privada, ¿no? Ellos te van a decir, yo digo quién ganó y pues te podrían, o sea, si son como amables, podrían decirte hasta por qué, ¿no? Pero lo está establecido en la convocatoria. A nivel gobierno, sí. De hecho, se dictamina el fallo y nosotros tenemos, si no mal recuerdo, creo que hasta 5 días para poder presentar alguna aclaración o junta, es decir, una inconformidad, perdón, ese es el término. Entonces, nosotros terminamos, se hace el fallo y yo veo que durante toda esa documentación a mí no me contemplaron algo que sí entregué, me inconformo. ¿Qué pasa cuando te inconformas? Te inconformas y automáticamente el procedimiento de licitación se tiene que suspender. Entonces se tiene que abrir esta brecha para investigar el por qué se está inconformando y dar esta respuesta. Si tú te inconformas de mala fe, también podría derivar en una inhabilitación. Por eso hay que estar como súper seguros de que nosotros tenemos las armas para poder inconformarnos a nivel gobierno. Pero sí hay un periodo para poder decir, oye, no me parece porque yo presenté una mejor propuesta. Sí, es pública en este caso y te agradece la presentación. Bueno, despedimos de todos, de verdad. Estamos compartiendo un conocimiento bien útil para ustedes de una forma práctica, como dice, va en alto nivel, pero nos han contratado, y lo digo sinceramente, para apoyarles incluso al revés de la Vane, creación de RFPs a organizaciones para que ustedes puedan evaluar bien a sus proveedores. También trabajamos de forma inversa. Entonces, con mucho gusto estamos para acompañarles y servirles. Los invitamos a que se sigan enlazando. Ya nos faltan nada más 2 webinars de esta serie. Posiblemente saquemos otros 3 más a partir de junio. Nayeli nos mantendrá informados, pero de entrada nos vemos el siguiente miércoles, donde yo estaré acompañándoles en esa sesión. Vane, muchas gracias, muchas felicidades y un abrazo a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.